Hola, soy Ferran. En la clase de hoy vamos a hablar de narrativa audiovisual básica, con tipos de planos y técnicas de edición como cortes y transiciones. La edición de vídeo es dar sentido a una serie de imágenes, y del mismo modo que una frase se forma de palabras, un montaje se forma de planos y la relación que se establece entre ellos mediante técnicas de edición. Editar es un mundo vastísimo, casi interminable, y por eso queremos hablaros de lenguaje narrativo y de técnicas de edición básicas que os irán de perlas para conseguir un discurso fluido y coherente. En la clase de hoy, tipos de plano y su significado. Toma única o plano secuencia. Edición por corte. Jump cut versus reescalado. Transiciones y conclusiones. Tipos de plano y su significado. Como editores debemos conocer los tipos de plano y sus significados para poder escoger correctamente cuál usar en cada momento. Existen básicamente tres tipologías de plano: los descriptivos, los narrativos y los expresivos. Vayamos a ver ejemplos de cada uno. Los planos descriptivos son aquellos en los que se nos muestra de forma general la información de toda una escena, y no tanto centrarse en los sujetos que aparecen en ella. Por ejemplo, el plano general, que es aquel plano que abarca todo el espacio en el que va a suceder la acción. Se utiliza para ubicar al espectador, dando referencia del lugar, espacio, personajes y objetos de una situación. Por eso, muchas veces las escenas empiezan con un plano general. Pero si se usa de forma deliberada, también puede adquirir un sentido distinto, como de aislamiento, soledad o incluso caos. El plano general también aporta aire, un respiro al espectador, y suele ser un plano que se aguanta bastante en pantalla precisamente para eso, para permitir leer toda la información que éste contiene. El plano conjunto se utiliza para mostrar distintos sujetos en un mismo encuadre, centrándose quizá un poco más en la acción y mostrando el cuerpo entero de todos ellos. Si el plano general enseña un lugar, el conjunto enseña una situación. Por ejemplo, un jinete ensillando a su caballo o un niño jugando con su abuelo serían ejemplos de planos conjuntos. Nos muestran una situación y a la vez una acción, suficientemente clara pero sin destacarla. No es lo suficientemente abierto para ubicar al espectador en el espacio, pero sí lo suficiente para darle contexto a la situación. Si cerramos más el plano, entramos ya en el rango de tamaños perfectos para hacer avanzar la narrativa. Tenemos el plano entero, que hace más referencia al sujeto que no al espacio. Cuando interesa que se vea la totalidad de la acción que está realizando el sujeto, se suele utilizar un plano entero. Estos planos suelen ser perfectos para acciones muy físicas, como levantar una carga, hacer deporte o una caída espectacular. Hay una variante, el plano americano, que recorta un poco por debajo de las rodillas, pero sigue centrado en el sujeto en general. Nació en el western para ver tanto la cara del cowboy como su pistolera. Este es el plano ideal para mostrar acciones, y si se utiliza como contrapunto a un plano más cerrado, puede aportar comicidad o incluso drama. El plano medio y sus variantes, el plano medio corto y el plano medio largo, sirven ya para centrarnos más expresamente en el sujeto. Puesto a que muestra la cara y las manos de este, resultan ideales para expresar emociones y focalizar el discurso. El plano medio va de cintura a cabeza, mientras que el plano medio largo se abre un poco más hasta casi las rodillas, y el plano medio corto se cierra hasta la mitad del pecho. Una conversación entre dos personas, un profesor dando clase o alguien haciendo deberes suelen usar un plano medio. La abertura de este plano medio, más abierta o más cerrada, indicará la intensidad de esta situación que estamos mostrando. Y si cerramos aún más el plano, entramos ya en el terreno de los planos expresivos. El primer plano empieza a la altura de los hombros hasta el final de la cabeza y nos centramos en el rostro del sujeto. Es el plano ideal para mostrar emociones e intimidad con el personaje. Una persona asustada, o feliz, o atenta. Todo lo que sea realzar las emociones que siente el personaje se muestra en primer plano. No solo se utiliza el primer plano para mostrar emociones, también sirve para crear esa sensación de intimidad entre espectador y personaje. Y luego, el primo hermano exagerado del primer plano es el primerísimo primer plano, el drama queen de todos los planos, utilizado para realzar una emoción intensa, como si nos metiéramos en la mente del personaje. Se puede usar a nivel dramático, pero también funciona muy bien para comedia. Precisamente por eso hay que intentar no abusar de los primerísimos primer plano, porque tienen tendencia a caer en la exageración. Y para terminar esta sección vamos a hablar de un par de planos que no hemos querido poner exactamente en una de estas tres categorías. Son planos que pueden desempeñar tareas tanto narrativas como descriptivas o emotivas, y por eso mismo los hemos querido mostrar aparte. El plano detalle se usa para enseñar claramente un objeto o partes de un sujeto.
Es ideal para describir algo minuciosamente, pero también, usado de forma expresiva, puede reforzar aún más lo que el primer o el primerísimo primer plano no consiguen. Se llama plano subjetivo a ese plano que imita la visión de un sujeto. Puede ser descriptivo, como un raider en ruta, o dramático, como un depredador acechando a su presa. Obviamente existen más planos y variaciones sobre estos mismos, como por ejemplo si están más picados o contrapicados, que le añaden una significación distinta a cada plano. Pero con esta categorización podemos avanzar tranquilamente. Y nos disponemos a avanzar ya a estilos y técnicas de edición, que son las que pondrán en contexto estos planos, haciéndolos dialogar e interactuar entre ellos para conseguir un resultado narrativo completo. Toma única o plano secuencia. Lo más sencillo que se puede grabar o editar es la toma única o el plano secuencia. Se trata de una toma en la que toda la acción, toda la situación sucede sin cortes, sin que se pause. Puede ser estático o puede ser en movimiento. Pongamos, por ejemplo, que tenéis un vídeo informativo en el que vuestro sujeto habla a cámara de una tirada, diciendo todo el discurso sin cortes ni repeticiones, al estilo de presentador de noticias. O el sujeto se mueve mientras la cámara le sigue durante su acción, sea la que sea, correr, saltar e incluso hablar. Pues eso podría llamarse toma única o plano secuencia. Vayamos a ver sus ventajas. A la hora de grabar se ahorra muchísimo tiempo si la toma te sale a la primera. Y a la hora de editar, pues claro, poco más habrá que hacer que retocar el color y quizá añadirle algún grafismo informativo. Pero lo cierto es que el plano secuencia tiene inconvenientes que hay que tener en cuenta. Y es que si el sujeto que realiza la acción se equivoca, o el cámara tropieza, o el escenario se viene abajo, habrá que repetir la toma desde el principio hasta que nos salga enterita y perfecta. Y en esos planos secuencias más elaborados en los que te mueves por el escenario, claro, la preparación es más larga, la colocación de las luces lleva más tiempo y hay más sitios donde equivocarse. Suma el espacio de preparación más las posibilidades de tener que repetir y es mucho tiempo el que te puede llevar. Y sobre todo lo que nos ocupa en este curso, de cara a la edición, puede ser muy aburrido. Así que pensad muy bien si vuestro sujeto es capaz de memorizar un texto a la primera y soltarlo, si vuestro cámara es perfecto y nunca se equivoca, y si vuestro vídeo realmente se ve beneficiado de este estilo sin cortes. Si la respuesta a todo esto es sí, pues el plano secuencia, la verdad, os puede dar un toque muy fresco y muy realista a vuestra grabación y a vuestra edición, y además puede facilitar el trabajo una vez tengáis práctica con él. Pero lo más probable es que os pueda llegar a meter en algún lío y que no sea el estilo adecuado para vuestros vídeos, así que mejor pasemos a hablar de una técnica que os será mucho más versátil y seguramente más adecuada. Edición por corte. Editar por corte significa coger partes de una o varias tomas y yuxtaponerlas. Los planos unidos por corte tienen tendencia a influenciarse mutuamente, así que hay que tener en cuenta cómo van a montar, o sea, qué efecto va a producirse al juntarlos. En el caso de YouTube, muchas veces la edición al corte se hace en un plano secuencia, para poder repetir partes de una grabación o discurso que no sale bien y no tener que volver al principio. Y luego, en edición, juntar las partes buenas descartando las malas. También sirve para dar variedad a las tomas, ya que la secuencia se fragmenta y no tienes por qué cortar a la misma situación o lugar. Por ejemplo, en este vídeo estáis viendo constantemente que pasamos de un plano más abierto a uno más cerrado. A esto se le llama corte de continuidad, ya que continuamos en la misma situación, pero le damos dinamismo al discurso. Pero también es edición al corte cuando pasamos de un sujeto a otro en una entrevista o conversación, o incluso de un sujeto a un grafismo de pantalla completa o imagen de recurso. En este último caso le llamaremos inserto, ya que es una situación en la que se añade información y se refuerza el discurso principal. Nosotros os recomendamos editar siempre al corte, ya que las posibilidades son infinitas, desde poder repetir tomas, variar la presentación o jugar con el montaje. Y el único inconveniente que le vemos se solventa con experiencia. Quizá haya que planificar un poco más el rodaje y ser un poco más deliberado a la hora de grabar o de escoger los planos. Pero al fin de cuentas, el resultado será mucho más lucido. Jump cut versus reescalado. Hablemos ahora un momento de dos técnicas de edición al corte en concreto, el jump cut y el reescalado. En realidad ambas técnicas sirven para lo mismo, juntar dos partes de un discurso y darles continuidad, pero el resultado que ofrecen dan sensaciones muy distintas. Hablemos primero del jump cut y editemos toda esta parte con esta técnica. Como veis, cuando hacemos el corte y eliminamos la parte sobrante entre tomas, lo que hacemos es volver al mismo plano, misma escala, no hemos cambiado nada. El jump cut es la técnica de edición más sencilla, ya que simplemente
quitas esa parte que no necesitas y juntas los planos. Y dada su facilidad, se estableció en los principios de YouTube como una de las técnicas favoritas de los creadores. Además, imprime un ritmo muy interesante para una plataforma que en sus inicios tenía limitación de tiempo. Acelerabas el discurso y te cabía más en menos tiempo. Pero hay que decirlo, no funciona con todos los estilos y tiene una tendencia a acelerar precisamente demasiado el lenguaje y hacerlo poco profesional. Sí, da una sensación de frescura y de espontaneidad, pero también es verdad que no deja respirar al espectador. Y por eso queremos hablaros del reescalado como opción alternativa. Ya lo veis, de hecho lo habéis visto durante todo el vídeo. Se trata de usar la misma toma, pero cambiando el tamaño de esta. En cada corte haces una variación de escala, de rotación, de posición, y sigues con la continuidad, pero das información distinta al espectador. En realidad se trata de un jump cut igualmente, pero añade más variedad y hace que el montaje parezca más deliberado, que hay más intención detrás. El reescalado se puede aprovechar para destacar una parte concreta del discurso o aprovechar para añadir un grafismo flotante en pantalla. Ya hablaremos más en profundidad del reescalado más adelante, pero que sepáis que esto significa ampliar el tamaño del vídeo que habéis grabado. Se puede llegar a perder bastante calidad de imagen si el escalado es demasiado exagerado o la calidad de origen de resolución no es la adecuada. Pero avancemos que no solo se puede pasar de una imagen a otra por corte, sino que también tenemos las transiciones. Transiciones. Las transiciones, o sea, las maneras de pasar de una imagen a la otra, son básicamente inherentes en el montaje. Las hay de muchos tipos y todas tienen significados distintos, así que vayamos a ver las principales de ellas. La primera, vamos a seguir hablando del corte, porque sí, el corte es un tipo de transición. Se puede usar para hacer un corte de continuidad, como ya decíamos, en una conversación, o incluso un corte por contraste, pasando a una situación totalmente distinta. La versatilidad del corte es espectacular. Lo podéis usar como coma, punto y coma, dos puntos, punto y seguido o punto y aparte. El encadenado o fundido cruzado es el desvanecimiento de dos imágenes entre sí, de manera que el punto de cambio no se percibe. Dependiendo de su uso, puede significar paso del tiempo o una continuidad temática visual. Nos podemos imaginar el fundido como unos puntos suspensivos. Hay que vigilar mucho por eso con los fundidos cruzados y los encadenados, ya que hay imágenes que no mezclan bien entre ellas, y de hecho hay un dicho en el mundo de la edición que reza: si da pena, encadena. Así que ojo, que acostumbra a ser una solución cutrilla. El fundido a negro, o a blanco, o a cualquier color en realidad, es lo mismo que el fundido cruzado, pero en vez de pasar a una imagen pasamos a un color sólido. Normalmente estos fundidos se utilizan para empezar o terminar una escena o hacer un punto y aparte bien marcado durante el vídeo. Dependiendo del color que se use, la sensación que le dará al espectador será distinta. Podéis pensar en el fundido a negro como un punto final o un punto inicial, o como esas frasecillas de los cuentos de «Érase una vez» o «Comieron perdices». Un barrido consiste en pasar de una imagen a otra mediante un movimiento brusco de cámara o de imagen. La primera toma debe terminar con un movimiento horizontal o vertical, mientras que la siguiente empezar con ese movimiento horizontal o vertical. Luego, en edición, se utiliza el momento álgido de dichos movimientos para hacer el punto de corte. Hay una variante que es el desplazamiento, en la que las imágenes se empujan la una a la otra en postproducción. No es el mismo efecto, pero son parecidos. Y si se tuviera que traducir en algún tipo de expresión, podríamos decir que los barridos son «y luego pasó esto». Hablemos ahora de las cortinillas, en las que la primera imagen se fragmenta en algún tipo de forma para dar paso a la siguiente. Esa forma puede ser un irisado, unas venecianas o lo que estáis pensando muchos. Sí, cortinilla de estrellas. Muy bien, cortinilla de estrella y... corte. La verdad es que se popularizó mucho con la llegada del vídeo doméstico y esas cámaras VHS que las incorporaban, pero admitámoslo, es cutrillo. Y si queréis mi opinión y de paso un nuevo consejo montajil, si queréis dar risilla, usad cortinilla. Hemos dejado fuera muchas transiciones como zooms o desenfoques, e incluso hay transiciones mediante sonido, pero en realidad muchas transiciones son combinaciones de varias de ellas que consiguen efectos distintos. Cuando lleguemos a la parte tutorial del curso veremos ejemplos varios de transiciones, pero por el momento lleguemos al final de esta primera clase. Conclusiones. Es muy importante saber qué canal y qué target va a tener nuestro vídeo y entonces tomar las decisiones pertinentes. Distintos medios tienen distintas formas, pero todos utilizan los mismos elementos combinados de forma distinta. No es lo mismo editar un vídeo para YouTube que editarlo para TikTok. Por ejemplo, en Se Os Ve editamos para YouTube.
y en concreto editamos clases y cursos. Esto nos pone en la tesitura de crear contenido serio e informado, pero a la vez tiene que ser fresco y constante. Y en pos de estos objetivos hemos desarrollado un sistema de grabación sencillo y un sistema de edición acorde en búsqueda de esta eficiencia. No por ello hemos renunciado al estándar de calidad que consideramos necesario, y de hecho aquí arriba y en la descripción del vídeo os dejamos el enlace a la clase previa donde Noé y yo conversamos de las mejores estrategias para conseguir esa calidad sin dejaros el presupuesto en el intento. Nosotros grabamos, como veis, un sujeto en plano medio y lo hacemos en plano secuencia. Luego, en edición al corte y reescalado, quitamos esas partes sobrantes y a la vez añadimos grafismos. Con ello conseguimos que tanto el rodaje como la edición no resulten pesados ni difíciles y este proceso pueda ser rápido y eficiente. Y la siguiente clase viene cargadita, os avisamos. Vamos a hablar de tipos de archivo y formatos de archivo que vais a encontrar y que debéis conocer para la edición de vídeo. Si os interesa, le dais a suscribir, lo podéis compartir con toda la gente que creéis que les puede interesar y os agradeceremos mucho si nos dejáis un like. Venga, hasta la próxima.